tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a otro programa de Tiempo de Morras. Mi nombre es Camila Martínez y hoy estoy súper emocionada porque vamos a tener un súper programa con un tema muy interesante. Pero te saludo, Beth. Cuéntanos un poquito cómo va a estar la plática que tendremos el día de hoy. Hola Cam, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos muy emocionadas porque como les prometimos, pues esta sorpresa, hoy tenemos a un invitado muy especial, a nuestro querido Jorge Cepeda Patterson. Y bueno, vamos a tener esta entrevista por este gran libro que escribió, La Sucesión de 2024. Estamos muy emocionados aquí. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes en este espacio y con sus auditorios. Muchas gracias. Bueno, pues ya este es un tema que se ha hablado bastante, la sucesión de 2024. A mí me gustaría que nos pues empezaras contando un poco un tema que tocas en este libro y que ha sido pues bastante sonado entre el obradorismo, que es pues este movimiento muy grande que ya ha desarrollado pues todas estas características ideológicas, incluso filosóficas, metiéndonos un poco con el humanismo mexicano. Y al inicio del libro empiezas un poco contando de por qué no se va a reelegir a Andrés Manuel López Obrador, que es un tema que pues ahí dentro del pueblo se ha tocado muchísimo, esperando sobre todo que pues se le diera continuidad a las bases de la Cuarta Transformación que ha sentado. ¿Nos podrías contar un poco de esto, Jorge? Sí, en realidad parece un poco ocioso hablar todavía de si López Obrador va a continuar o no, porque me parece que hay suficientes muestras, declaraciones y actitudes del presidente que confirman que en efecto él está dispuesto a que el último día de su sexenio sea el momento en que él se retire, como ha dicho, a su rancho y no impulsa ningún movimiento o intento de quedarse en el poder, como acusan algunos de sus adversarios. Entonces, yo comienzo el libro estableciendo primero esa premisa, porque si no, no tiene caso hablar de sucesión si él pensara quedarse por alguna razón. Y yo no encuentro que haya motivos. Normalmente un líder de un movimiento que asciende al poder intenta quedarse en él para que su movimiento no se detenga, digamos. Pero en la medida en que Morena es el favorito en las intenciones de voto para quedarse con la presidencia del próximo año, no tendría ningún sentido para López Obrador argumentar que él necesita quedarse para que no se traicione el movimiento. Y por otro lado, creo que ahí sí alienta en él un republicano de fondo. Él ha querido ser una y otra vez uno de los mejores presidentes de este país, y eso pasa evidentemente por el respeto a este republicanismo que es ajeno a la reelección, ¿no? Entonces, habemos sucesión presidencial con toda seguridad. Sí, un poco de esto que comentas en el libro, Jorge, es que si fuera a reelegirse, ya estaría construyendo él una narrativa Así de es. justo que no hay un relevo generacional y al contrario, ¿no? O sea, el presidente lo ha dicho en múltiples ocasiones, llegue quien llegue a la presidencia de la República, gracias por supuesto a las encuestas que marcan a Morena como la principal fuerza, pues hay relevo garantizado, ¿no? Ahora, Así es. hay relevo garantizado porque pues son personajes que comparten ciertas líneas del obradorismo, pero tú en el libro hablas, por ejemplo, de cómo el presidente pues, se ha vuelto literalmente dices, es el verbo combativo que fustiga sectores acomodados, ¿no? Y hablas como de esta parte muy beligerante del discurso de López Obrador y por el otro lado, pues de cómo ha sido moderado en lo económico. Pero tú ves estas características que tiene el presidente López Obrador, o sea, esta crítica tan fuerte a los sectores económicos en alguno de los personajes que hoy están levantando la mano para dar continuidad al proyecto, ¿sí? ¿No? ¿Y qué se perdería, ¿no? O sea, si no lo hubiera. Bueno, el propio presidente ha dicho, lo hizo hace un par de semanas, que su sucesor seguramente no tendría el mismo estilo, que era muy probable esperar una especie de corrimiento hacia el centro, porque probablemente no tendría los niveles de polarización que le caracterizan a él, así lo estableció. Y yo creo que tiene razón en más de un sentido. Es decir, el obradorismo es mucho más que la polarización.
la polarización ha sido una estrategia política que ha seguido el presidente para mantener sus altos niveles de legitimidad. Pero el obradorismo, digamos, es una plataforma que busca un cambio social de cara y orientado al beneficio de las mayorías. Y hay distintas maneras de conseguir eso. Por las razones que tiene que ver con su personalidad, por la situación del país, al ser el primero que arriba a la silla presidencial, el presidente escogió este camino, pero a él mismo le queda claro que no es el único y por eso es que dice en estas declaraciones de hace, insisto, un par de semanas, él decía, transformación va a continuar, pero se hará con el estilo de quien siga. Y este estilo, a mí me parece, está circunscrito a las dos grandes cartas que hay para suceder a López Obrador. Seguramente uno de los dos será presidente, y me refiero a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard. Y a ambos tienen 23 años militando en el obradorismo, cercanos al presidente, siendo miembros de sus equipos de gobierno. Los dos han sido miembros de su gabinete en la Ciudad de México y posteriormente colaboradores afines. Entonces, el obradorismo habrá de continuar, no con el estilo personal, digamos, de López Obrador, pero sí con sus valores, objetivos y banderas, ¿no? Excelente. Jorge, Jus- mencionas algo muy importante, que es esta legitimidad que existe y que se ha ido conformando, que tiene el presidente López Obrador. Y yo creo que esto le ha permitido, pues, hacerle frente a otro tipo de poderes, ¿no? Al poder económico, al poder mediático. Sin embargo, pues hemos visto también esa, alguna narrativa que se ha ido desarrollando de que ninguno de estos dos perfiles, incluso si nos vamos agregando a todas estas 5 corcholatas, estos perfiles, a pesar de que pues ya llevan pues años militando en el obradorismo, de que tienen carreras pues largas en el servicio público, así como experiencia y que pues hemos visto que son capaces cada uno, cada una dentro de sus trincheras, no tienen pues esta legitimidad que tiene el presidente López Obrador, esta pues este reconocimiento, ¿no? Que el pueblo pues se identifica con el presidente, que es un hombre que viene militando desde abajo, con el cual pues se pueden identificar. Sin embargo, pues vemos que estos, tan solo dos perfiles, refiriéndonos a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard, pues son personas que vienen de una clase media, que estudiaron en el extranjero, incluso pues desarrollas ahí todo el perfil histórico que han ido desarrollando ambos. ¿Cómo crees que se vaya a desarrollar para el siguiente sexenio esta parte al no contar con esta fuerza que tiene el presidente por los altos niveles de aprobación con los que cuenta? Bueno, en efecto, yo creo que será distinto, será una dura prueba, un desafío para el presidente entrante, no tener estos niveles de carisma, esta popularidad, esta trayectoria de 30 años como opositor, como luchador social, incluso este léxico, esta manera coloquial de hablar y ponerse en los zapatos del hombre y la mujer de la calle. Eso es muy peculiar de un fenómeno absolutamente singular y que es irrepetible y que no es transferible y que obedece a López Obrador, pues, ¿no? Pero también hay que decir que a él le tocó el momento de asalto, si fuera una fortaleza atrincherada, al presidente. El presidente hizo el milagro de quitarle a las élites el poder que habían ejercido durante décadas, el control del poder político, le tocó entonces encabezar el asalto a la fortaleza, digamos. Y eso es infinitamente más difícil que una vez que se ha tomado la plaza, ejercer la gobernabilidad de la plaza, digamos, que le tocará a su sucesor. Entonces, ¿cómo se consigue la legitimidad? La legitimidad del presidente la consiguió a partir de todo esto que estamos hablando, de convencer a la gente y que la inconformidad de la gente con el modelo anterior se canalizara a través de un hombre que ofreció una esperanza de cambio.
Estos años han sido difíciles por un contexto internacional desfavorable, la pandemia, la caída brutal de la economía, que ha dilapidado muchos de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la 4T para mejorar la condición de las mayorías, sin duda. Y sin embargo se mantiene esta legitimidad gracias, como digo, a todos esos recursos políticos que son peculiares de López Obrador. Quien venga tendrá que construir una legitimidad a partir de otras bases y que tendrán que ser las de los resultados, las de un sistema que está operando en favor de las expectativas de esas grandes mayorías. López Obrador ha conseguido también un milagro en el sentido de que las mayorías que votaron por él y que mantienen todavía el apoyo, las encuestas revelan que un cerca de 60% de la población, 60 y pocos, está con él, que es casi 2/3, y uno se pregunta cómo consigue esto a pesar de que los resultados pues, obviamente están lejos de las enormes expectativas de cambio que generó su propuesta política. Y yo diría que lo es gracias a varios factores, pero el principal es que la gente siente que con mayores o con menores resultados, por lo menos el presidente es alguien que sigue intentando hablar en nombre de ellos en función de sus intereses, más allá de que algunas cosas se hayan conseguido y muchas otras cosas no se han conseguido, ¿no? Pero esto es un crédito que se agota. Es decir, para el siguiente presidente, que ya no va a tener ese carisma, que ya no va a poder polarizar de la manera en que él lo hace y de alguna manera se sale con la suya, quien venga tendrá que decir, aquí están estos programas y la virtud de estos programas es que te ayudan, responden a tus necesidades o están en el camino de hacerlo. Va a ser un buen desafío para Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, que es, como digo, muy probablemente se infunda la banda presidencial en octubre del año que entra. Así es, y bueno, parte, ¿no?, de este conocimiento y de este reconocimiento, aprobación que tiene López Obrador en el país, pues ha sido uno de los factores que las distintas corcholatas pues han buscado como adjudicarse, ¿no? O sea, justo parece que hay una disputa entre las distintas corcholatas para ver quién es el más cercano al presidente López Obrador, ¿no? Si uno porque es tabasqueño y habla como él, si otra, bueno, porque ha estado desde el principio en el obradorismo y construyó Morena desde el principio, el otro porque se bajó de la candidatura en un momento en el que ambos estaban compitiendo por un espacio de elección, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un factor muy interesante que se ha presentado en la disputa, ¿no?, de esta encuesta que viene y que al final pues será la que decida pues quién va a ser la candidata o el candidato y el presidente o la presidenta de 2024, ¿no? Se adelanta, ¿no? También nos cuentas un poco cómo se adelanta pues todo este proceso, ¿no?, de salir a placearse, ¿no?, de que están saliendo a los distintos estados de la República. Y es interesante porque tú mencionas, ¿no?, cómo pues realmente antes de este inicio de estos procesos de darse a conocer, pues solamente Marcelo Ebrard era conocido a nivel nacional, ¿no? O sea, realmente Claudia pues estaba en el gobierno de la Ciudad de México, antes en la alcaldía de Tlalpan, pero era nada más muy conocida en el centro del país, bueno, en las zonas aledañas a la Ciudad de México. Y bueno, Adán Augusto, que antes de ser secretario de Gobernación, pues era un perfil completamente local, conocido en Tabasco. ¿Por qué el presidente abre así, ¿no?, la posibilidad de que sean más personajes los que sean conocidos a nivel nacional, ¿no? Bueno, sobre todo lo sorprendente no es tanto que haya abierto la baraja y la haya puesto sobre la mesa, sino que lo haya hecho a mediados de su sexenio, rompiendo prácticamente todas las reglas no escritas de la política mexicana que señalaban que el presidente en turno, en el poder, retrasaba hasta el último instante posible las precandidaturas para que no comenzara su desgaste del soberano, digamos, y la cargada hacia quien lo iba a suceder, ¿no? Sin embargo, López Obrador no tuvo ningún empacho para, justo a la mitad de su sexenio, comenzó a hablar de sus sucesores y algunos meses más tarde, ya con nombres en concreto. En esa lista original estaban desde el principio tanto Claudia como Marcelo, los demás
prácticamente no pegaron, digamos, en los círculos políticos, hasta que se mencionó a Adán Augusto López, meses todavía más tarde. Y la pregunta es por qué se adelantó tanto el presidente en esto. Y yo intento responder que fue una argucia política para, en efecto, que cuando se llegase a la decisión a la que vamos a llegar dentro de muy pocos meses, si no es que semanas, eh, hubiese frente a la opinión pública figuras ya muy conocidas y que fuera una especie de testeo de lo que podría ser después la elección nacional, ¿no? Yo creo que por ahí está el tema, porque es cierto que hace 2 años, a nivel de todo el territorio nacional, pues solo Marcelo Ebrard, por su trayectoria anterior, era conocido para el hombre y la mujer de la calle en Chiapas, en Coahuila o en Baja California. Y lo que consiguió López Obrador es que por lo menos existiese ya una baraja de funcionarios o cartas, personajes que se presentasen, se hubiesen estado presentando durante meses a la opinión pública y tener así, digamos, de dónde escoger, ¿no? Y también probarlos en sus habilidades para negociar en Torreón, hablar con gente de Chiapas, entender a los sonorenses y ver cómo reaccionaban todos estos grupos a justamente estos candidatos. Eso le permite a López Obrador y al movimiento impulsar un candidato que de alguna manera tuviese más probado y que, porque el gran problema a la hora de elegir el sucesor es llevarse luego una terrible sorpresa. No solo de que le vaya a resultar malo, sino también de que le resulte malo a la opinión pública, a los votantes y a los ciudadanos en su conjunto, ¿no? Que no levante. En efecto, que no llegue a levantar. Y eso puedes no saberlo a menos que en efecto durante todos estos meses se hayan placeado en tal magnitud que queda claro ya de alguna manera la respuesta de las distintas regiones y de los distintos sectores sociales. Por ejemplo, a estas alturas ya habríamos sabido si la clase empresarial categóricamente rechaza a Claudia Sheinbaum, por ejemplo. No ha sido así, podría uno preguntarse cuán empáticos van a estar o no, pero es evidente que no la han vetado, vamos, por decir simplemente alguna curiosidad o interrogante que pudiera tener el presidente de decir, bueno, y si elijo a tal, o si mi movimiento se orienta a tal persona y luego resulta que es intransitable para actores fundamentales, pues cómo se va a dar la gobernabilidad, digamos. Claro. También algo muy interesante es que tú justo en el título planteas después de AMLO, ¿quién? Y a lo largo del libro, pues vas desarrollando un poco esta pregunta, vas contando la historia de todos estos perfiles, sobre todo pues de quienes tienen mayor posibilidad o quienes han sonado más sus nombres. Me refiero a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y por supuesto a Adán Augusto. Y tú justamente pues planteas que según todas las encuestas, según todos los intereses, por cómo se han ido acomodando en esta campaña anticipada a la que sin duda pues llegan estos candidatos de Morena con muchísima más trayectoria en esta, pues sí, en esta pequeña cargo de todos los estados, a diferencia de pues las personas que han levantado ahí la mano en la oposición. Tú planteas que Claudia Sheinbaum pues es la favorita pues de toda la gente, ¿no? Todas las encuestas tienen una tendencia que todos hemos podido ver de cómo la colocan al frente. ¿Tú crees que pues verdaderamente esta posibilidad podría responder pues a los intereses que se han ido suscitando en el país y que se han ido desarrollando justo con todos estos otros sectores que ya mencionabas? Y sobre todo pues que pueda salir de toda esta campaña de guerra sucia que también se ha hecho en contra de ella? Bueno, hay guerra sucia siempre en contra de los candidatos que se disputan el poder, evidentemente, y es la intensidad de las campañas va en proporción directa a las probabilidades de cada candidato. Evidentemente,
al puntero en cualquier competencia es al que le tiran los demás competidores. Y le ha tocado a Claudia en la medida en que se le visualiza como la tiene más probabilidades. Si fuera Marcelo el puntero en las encuestas, los ataques se cebarían mucho más en él. Esto sucede absolutamente en todo el mundo, no es para sorprendernos. Y por lo demás, yo diría que todavía estamos en una competencia, es decir, la solución, la conclusión de esto lo sabremos y lo tendremos cuando se den estos sondeos, cuando se practiquen, se realicen estos sondeos, una primera encuesta al parecer todavía con la baraja abierta, y una segunda donde estarían los finalistas, y hasta este momento, 2, 3 meses antes de este proceso, Claudia se ha mantenido sólidamente, digamos, con una ventaja de 2 cuerpos, si fuera esta una carrera de caballos, digamos. Sin embargo, hay un segundo contendiente que todavía está en los márgenes potenciales para acercarse y hacer más competitiva la carrera. En cambio, yo creo que el tercero, que podría ser Adán Augusto López, Monreal o Noroña, cualquiera de ellos, realmente ya se han rezagado mucho. Si uno lee objetivamente el cúmulo de encuestas que ya van sucediendo, incluso de organizaciones, periódicos, instituciones que son ajenas al obradorismo, pero que coinciden todas en que Claudia va de líder y un par de pasos atrás Marcelo, todavía, insisto, dentro del campo de lo posible. Que si se va a resistir Claudia o Marcelo los ataques, la guerra sucia, etcétera, en realidad eso lo va a decir el voto ciudadano. El hecho de que sigan adelante en las encuestas revela que los golpes anteriores, las abolladuras, los roces, el costo político, por ejemplo, de la línea 12 que afectó a ambos, o la línea 3 que afectó esencialmente a la administración actual en el metro, no alcanzaron, digamos, a modificar estas tendencias, no solo de quién va adelante entre ellos, o quiénes son los punteros, sino en toda encuesta en donde se contrasta Claudia o Marcelo versus los candidatos de la oposición, el peso, la ventaja es absolutamente abrumadora, ¿no? Sí, y yo te quiero felicitar por tu libro, porque creo que haces un recorrido por cada uno de los perfiles de las corcholatas, ¿no? Que bueno, quizá para algunos que somos las nuevas generaciones no conocíamos todo el recorrido. Por ejemplo, yo sabía de Claudia, ¿no? O sea, conozco bien el perfil de Claudia, pero por ejemplo, cuando hablan de Marcelo, pues realmente toda esta experiencia que tuvo saliendo de la universidad en el gobierno ahí que estaba con Camacho Solís, ¿no? Pues era una cosa que de oídas, pero realmente no se conocía, ¿no? O bueno, no lo conocía yo. Y te quería preguntar, ¿no? O sea, creo que la gente está haciendo mucho la comparativa de estos perfiles, de las trayectorias que tienen, porque como ahorita no hay propuestas todavía, porque no lo puede haber legalmente, ¿no? Claro. Nos estamos concentrando en los perfiles y, bueno, quién estuvo más tiempo cercano a Andrés Manuel, quién estuvo siempre en la izquierda, etcétera, ¿no? Y hay una parte en el escrito de esta mini biografía que haces de Marcelo Ebrard, donde dice, a ver, sí, o sea, Marcelo Ebrard empezó como asesor de Camacho Solís, incluso en el gobierno de la Madrid, ¿no? Y ellos hacían como toda esta justificación narrativa de los cambios económicos que había político-económicos que había en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí a mí se me figura Marcelo, pues sí, o sea, como un personaje que entonces trabajaba con la tecnocracia, ¿no? Sin embargo, bueno, más adelante tú retomas este tema, esta crítica que se le ha hecho a Marcelo Ebrard, ya particularmente frente a los chuchos, por ejemplo, ¿no? Y justo, ¿no? O sea, como que criticas esta parte del camachismo y lo desmarcas, ¿no? De ahí, porque dices, pues realmente Marcelo ha podido dirigir, pues, un grupo político personal, ¿no? Pero yo te quería preguntar, más allá, ¿no? De una dirigencia de un grupo político en particular, ¿tú consideras que el pensamiento de Marcelo
y su convicción política ha cambiado de entonces que estaba con Camacho Solís, ahora que está, por ejemplo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. O sea, ¿qué podríamos esperar, ¿no?, de un gobierno de Marcelo? Bueno, primero yo pienso que no se puede subestimar los 23 años que tiene Marcelo Ebrard al lado de López Obrador, ¿no? Como, es decir, la mitad de su trayectoria, más de la mitad de su trayectoria política habría transcurrido ya dentro del obradorismo. Recordemos que Marcelo Ebrard fue candidato al gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, rival de López Obrador, pero ellos ya habían coincidido en la lucha en contra del Fobaproa a finales de los 90. Y luego ya como candidato, Marcelo Ebrard renunció a su candidatura al gobierno de la Ciudad de México y se sumó a la de López Obrador. Y a partir de ese instante, hace 23 años, nunca dejó, digamos, de estar relacionado con López Obrador. Él insiste una y otra vez que, bueno, él es cofundador de este movimiento en lo que va del siglo, que comparte las banderas, los ideales y ha operado, me parece, en consecuencia. Obviamente se le visualiza como alguien que apuesta a la negociación, a la conciliación, a la operación política, más que estrictamente a la polarización, pero ubicado siempre en estas banderas de contenido social, digamos, que él comparte, ¿no? Y por otro lado, no es que hay atributos que uno puede ver en Marcelo desde siempre, que tiene que ver con esta privilegio de la conversación política, de la negociación, de la búsqueda de acuerdos, es cierto. Ninguno de los dos, ni Claudia ni Marcelo, mucho menos Adán Augusto, han sido activistas desde la oposición, pues. Han sido actores políticos cuya mayor experiencia es la de ser funcionarios, administradores públicos, conduciendo proyectos de administración pública. Justamente por eso es que en el libro la mitad de él está dedicado a profundizar estos perfiles, como bien decías, Cam, en el sentido de ofrecerle al lector y eventualmente al votante, sea en los comicios o sea a través de un sondeo, como toque, elementos de juicio para que pueda tener decisiones o una opinión, o una inclinación a partir de un conocimiento y no solo de etiquetas que los beatifican o los satanizan en función de las campañas, sino entender, bueno, de dónde vienen, quiénes son, cuáles son sus fortalezas, cuáles sus debilidades, y así poder tomar mejores juicios. ¿Cómo serían las presidencias de ambos? Yo diría que habría que leer un capítulo que dedico a eso, cómo sería la presidencia de Claudia, cómo sería la presidencia de Marcelo Ebrard. Obviamente siempre hay una dosis de incertidumbre, de certeza, porque finalmente nadie, solo cuando están ya en absoluto control de su propio destino, como es el caso de ser presidente, y no subordinados a otro, es que se muestra completamente la personalidad de alguien, supongo, la historia sí lo muestra, pero también es cierto que hay un buen espacio de comparación, fíjense. López Obrador fue alcalde de la Ciudad de México, jefe de gobierno, pues. Marcelo fue jefe de gobierno, Claudia fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y esto ofrece que dentro del farol, de la sombrilla que representa este proyecto social al que pertenecen los tres, obviamente con López Obrador como fundador, pero que comparten en una visión social, política de lo que intenta hacer este movimiento, los tres tienen muchos elementos en común de cómo fueron como gobernadores de la Ciudad de México, en su programa social, en sus propuestas. Pero los tres también tienen matices que dan cuenta de las peculiaridades de cada cual.
Y esto permite, a su vez, proyectarlo, exportarlo, y entonces decir, bueno, estos matices, ¿cómo se expresarían ya en la presidencia? Obviamente se parecerían en muchas cosas, como se parecieron al ser alcalde los tres de la capital, y también habría matices, diferencias, peculiaridades, como se mostraron en las tres. Y ese es el ejercicio analítico que hago para justamente construir este último capítulo de cómo podríamos atisbar lo que sería el gobierno de ambos, ¿no? A mí algo que me llamó mucho la atención, ya nada más rápidamente, es que mencionas justo en estos capítulos de cómo sería la presidencia de cada uno, que probablemente pues Marcelo tiene las capacidades para hacer crecer el país, pero que tal vez Claudia podría redistribuir mejor este crecimiento, ¿no? Que es algo que pues creo que también ha sido muy característico del gobierno del presidente López Obrador. ¿Tú cómo visualizas esta parte también, pues haciendo énfasis en qué pasaría en el Movimiento de Regeneración Nacional, llegando cada uno de los candidatos? ¿Crees que habrían rompimientos o crees que sí se uniría pues todo este conglomerado de personas pues que forman parte del obradorismo rumbo a las elecciones de 2024, sea cual sea el candidato? ¿Y qué pasaría con esta posibilidad con estos dos punteros? Claro. Bueno, yo sostengo que habría fortalezas y debilidades. No significa que Claudia fuese incapaz de generar los consensos entre los actores económicos para poner al país en el rumbo necesario para el crecimiento y la prosperidad, ni viceversa, que Marcelo carezca de las habilidades políticas para mantener la gobernabilidad y la legitimidad frente a los sectores de izquierda que forman al obradorismo, algunos de ellos radicales. Simplemente digo que una cosa y otra se le facilitaría a cada cual según sus peculiaridades. ¿A qué me refiero? A que el gran desafío para que el proyecto de la 4T tenga éxito es una vía doble. Por un lado, crecer, el país necesita crecer a niveles del 4, 5, 6% anual durante varios años para estar en condiciones de que irradie cierta prosperidad hacia las grandes mayorías necesitadas. Esa es una de las vías. La otra vía es instalar dentro de la sociedad mexicana inercias que neutralicen la tendencia a la desigualdad y que favorezcan una mejor distribución. ¿Por qué? Porque aún si logramos el primer desafío de crecer al 5%, por decir, si este crecimiento se concentra en el tercio superior, como ha venido sucediendo hasta ahora, ninguna transformación social sería posible, porque el beneficio, otra vez, se canalizaría pues a los sectores privilegiados. Entonces se necesitan las dos cosas, porque también tampoco lo contrario sirve, es decir, encontrar mecanismos de una mejor distribución, pero si el crecimiento es cero o muy moderado, pues difícilmente se puede conseguir la prosperidad de las grandes mayorías. Entonces se requieren las dos cosas. Y yo diría que, sin ser excluyente, Claudia Sheinbaum se le va a facilitar mantener los esquemas de distribución apoyándose en las fuerzas obradoristas, mientras que para Marcelo, es decir, conseguir una de las vías, mientras que para Marcelo las relaciones que tiene con los sectores empresariales, con los factores externos, responder al reto del nearshoring, que supone inversión extranjera, proyectos atractivos, etcétera, se le podría facilitar mejor, ¿no? Entonces, eso es, evidentemente, una mezcla de ambos sería el ideal, no es posible, pero creo que en fortalezas y debilidades los dos tienen herramientas para defenderse muy bien en aquello que son sólidos y hacer un papel razonable para lo segundo. Para Marcela,
Para Claudia va a ser más fácil, para Marcela, y estaba diciendo yo ya haciendo la fusión entre ambos, ¿no? Para Marcelo va a ser más fácil, decía, esta promoción, de sentarse con los capitanes de dinero, de otras fuerzas políticas, y decir, bueno, ¿cómo hacemos juntos tal cosa, ¿no? El riesgo para Marcelo es que una lectura de conciliación, una política de conciliación sea leída por las fuerzas obradoristas, los sectores más radicales, como una suerte de traición o concesión a las élites y en ese sentido se le dificulte, digamos. Mientras que para Claudia va a ser más fácil este proceso porque goza, digamos, de una supuesta legitimidad de ser la figura más vinculada a las banderas radicales del obradorismo, ¿no? Entonces tiene más margen para poder hacer negociaciones y conciliaciones sin que sea leído como una traición. Esa parte va a ser más fácil para Claudia, ¿no? Pero mientras que para Marcelo va a ser más fácil. Imagínense toda esta exposición que Marcelo ha tenido por el hecho de que López Obrador no ha acudido durante todo el sexenio a las cumbres de mandatarios y él poder codearse como par, como iguales, con los mandatarios prácticamente de todo el mundo. Y los equipos de los mandatarios de todo el mundo. Esto le da a él una relación que prácticamente no ha tenido ningún canciller en este país. En suma, y para resumir y terminar, yo me siento razonablemente muy optimista de los dos cuadros que tiene la 4T para la sucesión, entendiendo que habrá desafíos enormes por el hecho de que el líder ya no va a estar a cargo del timón, el líder con toda su legitimidad y toda su solidez, y eso hace que la 4T entra en una zona delicada, pero al mismo tiempo, insisto, ya mucho de la obra negra más dura, más complicada, a veces más sucia, ya ha sido edificada y ellos entran un poco más ya a pavimentar, ordenar y al diseño de interiores que requiere el edificio social que ha venido construyendo este movimiento, ¿no? Y ambos yo siento que son dos de los mejores ejemplos de activos que tiene la administración pública en este país, con una larga experiencia, con sentido común, e imbuidos, sí, me parece, de una visión de Estado y de preocupación sobre la sociedad mexicana y su futuro, ¿no? Nos quedamos con un montón de preguntas, Jorge. Justo ahorita que decías que no es posible hacer una combinación de los dos, ¿no? La posibilidad de un gobierno donde estén presentes pues ambas figuras políticas, digo, se queda ahí, ¿no? O sea, como creo que sería una propuesta interesante que podría justo, ¿no? Como juntar estos dos grandes perfiles que son tan distintos a pesar de que ambos vienen Claro. del movimiento obradorista. Pero Jorge, de verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas podido acompañar. Leemos tus columnas siempre, no todo el tiempo. Eres para nosotras pues un referente que nos marca, ¿no? Nos da mucha claridad de lo que está sucediendo en la agenda política, ¿no? Y bueno, pues agradecerte mucho la oportunidad de que hayas estado acá con nosotras, que sepas que esta es tu casa, Tiempo de Morras, un espacio abierto para que puedas venir en todo momento. Oigan, Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un buen momento, una buena charla y un encanto participar en este espacio. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias, querido Jorge. Bueno, pues ese fue Jorge Cepeda Patterson. Realmente emocionante tener un gigante, ¿no? Como Jorge Cepeda en este programa. Les recomendamos muchísimo que puedan comprar su libro, leer su libro, porque además, o sea, creo que resume, o sea, la parte más importante de lo que se está discutiendo en la agenda pública hoy y en lo que viene para la decisión más importante de los siguientes 6 años, ¿no? Que es justo la encuesta de Morena, que finalmente es la gran disputa, ¿no? Para lo que va a suceder en 2024. Beth, ¿tú cómo seguiste viendo este libro? Creo que nos quedamos con varias cosas en el tintero, ¿no? ¿Qué más, no? O sea, vale la pena como dialogar sobre este libro. Totalmente, querida Cam. La verdad es que yo, o sea, devoré el libro rapidísimo. Fue para mí, pues, todo el tiempo como
un análisis justamente histórico. Me parece muy interesante lo que le comentabas a Jorge, porque justo nosotras que tenemos 24, 25 años, que pues creo que no nos tocó pues estar presentes mientras estos funcionarios pues desempeñaban estos papeles, mientras Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, mientras Claudia estuvo ahí en el gabinete de López Obrador, mientras Adán Augusto era pues funcionario allá en Tabasco, que también estuvo ahí en la lucha con López Obrador. Yo creo que habemos muchas personas que pues éramos muy jóvenes en ese tiempo, entonces para mí fue realmente impresionante pues ir pasando por las páginas e ir viendo pues cómo se desarrollaron estos años de trayectoria, ¿no? Porque sin duda pues todo el mundo sabemos quién es Marcelo Ebrard, sabemos quién es Claudia Sheinbaum, también ahora ya hemos visto a Dan Augusto, a Fernández Noroña, a Ricardo Monreal por ahí, pero justo pues este libro, Jorge toca pues temas muy interesantes de cómo se fue desarrollando cada una de las trayectorias, lo cual a mí me parece pues muy valioso para saber quién es quién, ¿no? A mí algo que también me impresionó mucho fue ver cómo Jorge habla de que Claudia incluso siempre dice que es la candidata favorita del presidente, ¿no? Como le han llamado algunos, para bien o para mal, pero sobre todo cómo ella ha venido pues siempre desde esta lucha de izquierda, ¿no? Cómo se enfrentó a estas pues mafias del gobierno mientras ella era estudiante, ver cómo Adán le ayudó mientras él estaba en Tabasco, pues cada que iba, que su padre, que era notario, pues ponía pues esta fe de notario para validar o sí darle cierta validez a los mítines que hacían allá en Tabasco, también ver a Marcelo Ebrard que pues hay momentos decisivos donde a pesar de venir pues pues de que su padrino fue Manuel Camacho, pues sí se suma al obradorismo, ¿no? De forma ideológica también. Entonces a mí me parece que pues es bastante amplia cómo toca Jorge la trayectoria de cada uno y sobre todo pues todas las preguntas que se van desarrollando, ¿no? Justo mencionabas que sería bueno tener una mezcla de ambos, pero también viendo el panorama nacional, pues vemos que ahora hay ahí un poco de rispideces, pero yo creo personalmente, Cam, y también me gustaría que tú nos contaras, yo creo que sea quien sea el candidato, se va a aglutinar el movimiento en torno a él o a ella para pues poder seguir dando esta continuidad, ¿no? Sin duda alguna me parece que más que hablar de los candidatos, este libro gira en torno a López Obrador, ¿no? A lo que ha hecho él dentro de este movimiento y a la sucesión como tal, no solamente hablando de cada quien, sino a qué va a pasar, ¿no? ¿Qué viene para el futuro? ¿Tú cómo ves esto? Totalmente, creo que dijiste una cosa con la que coincido mucho, que es, el libro trata de López Obrador. O sea, el libro, a pesar de que hace un gran recorrido del perfil de Claudia, del perfil de Marcelo, del perfil de Adán Augusto, ¿no? De cómo serían sus gobiernos, realmente la esencia es López Obrador, el movimiento obradorista, un poco que hablaba también Cepeda Patterson ahorita de cómo viene a romper con algunas de las tradiciones políticas, ¿no? Así, a mí se me hizo interesantísimo, por ejemplo, ver esta parte de cómo algunos candidatos o precandidatos, ¿no? De aquel momento, hace muchos años, en los gobiernos del PRI, ¿no? Justo por adelantarse, ¿no? Como dicen, ¿no? El que se mueve no sale en la foto, pero por adelantarse a los tiempos del mandatario, entonces, pues eran reducidos a nada en la política, eran completamente congelados, ¿no? Y bueno, pues era, pues la verdad es que una decisión pues bastante antidemocrática, ¿no? Porque entonces al final quien decidía era el presidente de la República. Y bueno, como vemos ahora esta nueva conformación de el hacer política, las convicciones democráticas que tiene Andrés Manuel, como realmente él, la importancia que le da a su gobierno, ¿no? Es, uno, el bienestar de primero los pobres, pero también esta parte de ser parte de una tradición histórica de la democracia, del bienestar, de la igualdad, ¿no? Y entonces, a partir, ¿no? De esta, por eso llamarlo cuarta transformación, ¿no? A partir de esta serie de luchadores históricos que ha tenido nuestro país, ¿no? Desde la independencia, desde la revolución, desde todos, obviamente, Benito Juárez, ¿no? Entonces, todas estas etapas, ¿no? Como Andrés Manuel se asume parte, ¿no? O sea, heredero como de esta tradición política y por eso, o sea, de ahí como la convicción ética que tiene, ¿no? Al momento de tomar como las decisiones como presidente, ¿no? Entonces,
Creo que es un libro interesantísimo, ¿no? Creo que justo, ¿no? O sea, tiene como varias... también varios como desmentidos, ¿no? Como de algunas cosas que se han dicho en la opinión pública, y creo que es muy interesante porque entonces ya no nos quedamos nada más con estas versiones que están buscando dar pues algunos de las corcholatas y algunos de los equipos de las corcholatas con respecto a, bueno, sí, desde cuándo conocen a López Obrador, ¿no? La cantidad de tiempo que han estado en el movimiento, sino que Cepeda Patterson realmente hace como este trabajo de decir, a ver, hay sustento, ¿no? Para poder afirmar esta cosa con la que están buscando hacer crecer al perfil de determinada corcholata, sí, no, y creo que justo logra como matizar a través de un análisis pues mucho más complejo, logra matizar pues estas... no sé, como datos histriónicos, ¿no? O estos proyectos de campaña, ¿no? Que muchas veces pues no están tan apegados a la realidad. Entonces, yo la verdad disfruté muchísimo este libro, ¿no? Te digo, creo que me quedé con muchas preguntas. Yo quería preguntarle también con respecto al papel de los medios de comunicación que tendrán en 2024, que están teniendo ya ahorita para la encuesta de Morena, que además ya está a la vuelta de la esquina, y también preguntarle, ¿no?, sobre el papel del INE. Hoy precisamente, Beth, pues salió, ¿no?, una resolución del INE donde pues dicen, ¿no?, que Morena tiene que llamar a las distintas corcholatas a dejar de hacer estas giras, estos encuentros de los estados donde se dan a conocer, ¿no? Y bueno, que además obligan a Morena a poner dentro de sus redes sociales, pues parte, ¿no?, de esta sanción del INE, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a él cómo veía esto, si había posibilidad, porque en una de esas, ¿no?, pues el INE y toda esta resistencia buscan tirar a las corcholatas del obradorismo, aunque ya no es el perfil de Lorenzo Córdoba y ya no es el perfil de Ciro Murayama, ¿no?, sino es el perfil de Guadalupe Tadei. El libro lo escribió antes de que Guadalupe Tadei fuera presidenta consejera, entonces por eso quería yo preguntarle, ¿no?, cómo había visto este tema, pero tú cómo ves, Be. Sí, yo creo que además, o sea, es muy interesante porque es un libro que incluso él relata al principio, ¿no? Que tuvo que, pues, editarse y salir súper rápido por justo esto que comentas, porque tenemos un panorama nacional que pues va cambiando sin duda a pasos agigantados. Yo creo que además también sería una buena coyuntura ahí plantear dentro de esa misma pregunta que se hace antes de las elecciones que vamos a tener este fin de semana en Estado de México y en Coahuila, porque yo creo que todo el movimiento e incluso toda la discusión nacional pues se va a volcar ahora a este proceso rumbo al 2024, ¿no? También creo que se responde un poco con cómo plantea, justo como ya lo mencionabas, que López Obrador viene a cambiar todas las reglas, ¿no? Que ya no hay dedazo, que ya no está la cargada, incluso menciona por ahí cómo históricamente, pues muchos candidatos más bien los presidentes han fallado con sus candidatos, ¿no? Menciona también como ejemplo justamente de esto y ahora reflejado con Marcelo Ebrard, cómo Salinas, pues todos esperaban que fuera Manuel Camacho quien dejara para la sucesión, que prácticamente pues ahí sí podíamos hablar de una sucesión, ¿no? Era el que seguía y cómo pues al final se decanta por Colosio, ¿no? Y que además pues que con esta muerte de Colosio pues también es una tumba política para Manuel Camacho, ¿no? Y que a pesar de que ahí Marcelo Ebrard lo intentó pues integrar en el gobierno durante su mandato, pues vemos que ya no tenía toda esa fuerza que tuvo en el gobierno de Salinas, ¿no? Y justamente pues ahora Jorge lo proyectaba con un escenario en el que podría pasar pues esto a Marcelo Ebrard, ¿no? Sin embargo, me parece que esto también, en este cambio de reglas, López Obrador lanza las corcholatas a mitad de sexenio y justo como dice Jorge, que a mí me parece algo pues bastante interesante porque este programa ha tratado todo de las corcholatas de Morena, ¿no? Porque sabemos que incluso lo dice Jorge, que de las filas del obradorismo, del Movimiento de Regeneración Nacional, va a salir el presidente o la presidenta que lleve el rumbo de los destinos de México, así lo plantea Jorge, ¿no? Y por un lado, vemos que en este cambio de reglas, López Obrador saca sus corcholatas a mitad de sexenio, entonces para cuando tengan estos perfiles en la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, las corcholatas de López Obrador ya tienen una campaña pues recorrida en el que justo como ya lo mencionaba Jorge, pues se ve su desempeño,
a lo largo del país, ¿no? Porque han tenido que salir a distintos estados a tratar pues con comerciantes, con sindicatos, con migrantes, han tenido que afrontar ahí bastantes retos en los que no solo López Obrador ha visto su desempeño, sino que toda la gente, ¿no? Es algo que me parece que también es devolverle esta elección al pueblo y que sin duda pues López Obrador vino a cambiar todas las reglas del juego, no solamente rumbo a la sucesión, sino también hablando de política, ¿no? Esta revolución de las conciencias, que toda la gente sepa qué está sucediendo y pues esta continuidad sobre todo, ¿no? Porque también me parece que López Obrador ahí es una especie de ajedrecista que va previendo el camino y que justo pues también, no porque ayude más a uno o a otro, sino en general como ayuda, como respaldo a su propio movimiento que él encabeza, pues a darle continuidad al 2024, ¿no? Porque prepara sus corcholatas, prepara esta arena. Entonces, cuando se decanta ahora Lili Telles, cuando se decanta Santiago Kriel, que ya andan ahí peleándose en el PAN, Claudia, Marcelo y Adán ya tienen una campaña prácticamente, por así decirlo, campaña, sabemos que pues no es una campaña oficial, pero sí de un año ya de recorridos, ¿no? De un año de estar ahí levantando la mano y desarrollarse en cada una de sus trincheras, ¿no? ¿Cómo ves esto tú, este cambio de reglas del juego? No, pues interesantísimo, ¿no? Justo que mencionabas, ¿no? Lo que pasó ahí con Luis Donaldo Colosio y Camacho Solís. Y también, ¿no? Como dice, realmente ningún presidente ha podido garantizar, ¿no? Que el sucesor sea de su misma línea, ¿no? Desde Echeverría, ¿no? O sea, no lo logró Salinas, no lo logró Vicente Fox, no lo logró, por supuesto, Felipe Calderón, ¿no? Entonces, es súper interesante, ¿no? Porque creo, ¿no? Que vemos la posibilidad de que quien quede ahora para la presidencia de la República justo sí sea de la línea del presidente López Obrador, ¿no? Y eso también pues es gracias a la enorme fuerza y a la enorme legitimidad que tiene hoy el presidente de la República, ¿no? Entonces, creo que es un libro maravilloso, ¿no? Creo que también te ayuda a entender los distintos puntos en los que quizá, porque nosotros vemos a todas las corcholatas, y sobre todo ahorita que están en su estrategia de posicionamiento, ¿no? Pero las vemos como muy disciplinadas con López Obrador, ¿no? Y muy como si estuvieran como muy homogéneas con él, ¿no? Y realmente lo que también nos ayuda el libro es que, bueno, nos cuenta como toda esta parte que es importante y es muy interesante saber, ¿no? De las tensiones políticas que ha habido entre cada una de las corcholatas y el actual presidente de la República. Entonces, si realmente nos interesa, ¿no? Conocer aquellos puntos, pues no voy a decir puntos bajos, ¿no? Pero sí aquellos puntos de contraste que han tenido estas corcholatas con el presidente López Obrador y a partir de eso poder hacer una evaluación de, bueno, ¿cómo se vería esto en gobierno, ¿no? Creo que este libro ahora sí que te da el análisis a manera de, híjole, para quienes respiramos política así y nos llena el cuerpo, ¿no? Creo que es un libro súper interesante, ¿no? Porque realmente sí te ayuda a conocer pues las partes que la gente no cuenta, ¿no? Las partes que quizá en el día a día de campaña, incluso en los medios de comunicación, no salen o quizá no tienes como el panorama tan complejo, que te ayuda a unir las piezas, ¿no? Por la diferencia de lo que sucede en una nota periodística que sale la siguiente, pero este libro es como una recopilación, ¿no? Como de todos esos sucesos, de todos esos eventos que han marcado a cada uno de los perfiles que podrán suceder al presidente López Obrador, ¿no? Y también creo que pues es súper interesante verlo porque nos ayuda a entender de mejor manera la complejidad, ¿no? De estos personajes, más allá como del discurso que tienen del obradorismo, que ahorita les es como políticamente muy, muy rentable, ¿no? Entonces yo de verdad les recomiendo muchísimo este libro. Llega realmente a hablarte de, por ejemplo, lo que sucedía entre Marcelo Ebrard y López Obrador cuando a Andrés Manuel le roban la presidencia de la República en 2006, ¿no? Y Marcelo Ebrard se queda como jefe de gobierno, ¿no? Pues realmente te das cuenta que el liderazgo político era Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y sin embargo, en aquel momento, pues quien tenía acceso a la estructura para las gestiones, etcétera, pues era Marcelo Ebrard, porque era quien se había quedado en la jefatura de gobierno, ¿no? Entonces, pues se hace una dinámica muy interesante entre ambos, ¿no? Y es interesante ver cómo reacciona Marcelo Ebrard y cómo reacciona López Obrador ante este momento en el que, pues,
había una tensión entre ambos, ¿no? Es interesante también ver, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum, cómo llega al gobierno de López Obrador, entonces en la jefatura de gobierno, cómo de la Secretaría de Medio Ambiente logra hacerse cargo pues de infraestructura fundamental que no era parte de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? O sea, que realmente se gana como esta... pues convicción o bueno, esta cercanía con el presidente López Obrador, esta confianza, ¿no? Para que pueda encargarse de el Metrobús, pueda encargarse del segundo piso, ¿no? Pero también los contrastes que hay entre ambos, ¿no? O sea, como por ejemplo Claudia toma ciertas decisiones en la pandemia que quizá no estaban tan de la mano con la política que estaba llevando López Obrador en aquel momento, ¿no? Y por otro lado, un tema que, bueno, para mí es importantísimo, yo sé que para ti también, Beth, la diferencia, ¿no? De las convicciones que existieron entre López Obrador y Claudia Sheinbaum con respecto al movimiento por los derechos de las mujeres. Entonces, creo que es interesantísima también esta parte, Beth. Sí, sin duda alguna, yo creo que cada uno tiene sus matices y justo Jorge en este libro pues va tocando la parte histórica, pero también le da su toque de análisis que es tan característico de él y que quienes pues lo hemos leído, que también sí las invito a que lo lean muchísimo porque Jorge siempre tiene pues ahí un análisis pues súper crítico, pero también bastante desmenuzado en el que te explica las cosas y en el que pues también... pues sí te da un panorama claro, ¿no? Sin ser redundante, sin tener ahí lenguaje rimbombante o difícil de explicar. Y me parece que el libro es justo eso, ¿no? Es una recopilación histórica de dónde viene cada quien, quién es quién, y también qué pasaría para el futuro, ¿no? Cómo toca ya en los últimos capítulos cómo sería la presidencia de cada uno y qué pasaría, ¿no? Incluso ahí plantea, pues, varias posibilidades importantes de qué pasaría con cada uno de estos perfiles y sobre todo, pues sí, como dices, ¿no? Porque ahora están pues bastante ceñidos al obradorismo cada uno, sin embargo, pues sí habría todas pues algunas diferencias, ¿no? Cada uno ha demostrado, cada una también pues tener ciertas capacidades, pero justo también pues no tienen esta legitimidad que tiene López Obrador, ¿no? Entonces sería importante reconocer también pues otras habilidades que sí tienen, ¿no? Por ejemplo, Marcelo Ebrard con pues todo el trabajo que ha hecho al exterior de nuestro país, también ahí Adán Augusto como secretario de Gobernación y también sobre todo pues Claudia con todo esto que ha hecho en la ciudad, ¿no? Y también justo con este tema que sí remarcó pues la diferencia respecto a las cuestiones que tienen que ver con las mujeres y también con cuestiones de género, ¿no? Que también me parece que es muy importante, porque sobre todo, como lo decía Jorge, que me pareció muy interesante, es que se van agotando los créditos, ¿no? Hay mucha gente que ahora pues no ha tenido pues esta justicia por parte del obradorismo y sin embargo pues lo entiende, ¿no? Porque sabe cómo estaba nuestro país, cómo es el contexto, que también existe el control pues de otros poderes, de las élites y la violencia con la que llegamos a 2018, pero yo creo que esto se va a agotar, ¿no? También y cuando ya no esté López Obrador, va a llegar un momento de rendirle cuentas a la gente y pues ahí es donde van a tener que salir a relucir pues estas otras capacidades que tiene cada uno de los perfiles, ¿no? Sin duda me parece que pues es un libro totalmente revelador y también pues un poco contarte lo que pasaba antes, ¿no? También algo que hay que decir es que Jorge Cepeda Patterson concluye que va a ser Claudia, ¿no? Hay un momento donde dice que realmente tendría que pasar algo puesto completamente fuera del análisis de todas las personas, un suceso pues totalmente fuera de lo común para que no ganara ella, ¿no? Y justo se plantea como que la única rivalidad que existe pues sería con Marcelo Ebrard, ¿no? Que van ahí pues son los dos punteros y yo creo que también eso nos da pues una prueba de qué es lo que va a pasar, ¿no? De cómo va a ser el gobierno de cada uno y de qué es lo que sucedería, ¿no? Me parece que es un análisis bastante bueno que te cuenta cómo van a ser las cosas y sobre todo pues para las y los jóvenes que no conocemos pues cómo se desarrolló esa parte de la historia, darnos este panorama, ¿no, querida Cam? Así que Completamente. lo tienen que leer completamente. Yo
100% fan de Jorge, se los recomiendo muchísimo. Buenísimo. No, sí, justo esta parte de se van a acabar los bonos, ¿no? Y también esta parte que hablaba de lo importante que ha sido para la gente el que alguien hable, ¿no? A nombre de todas esas personas que históricamente fueron marginadas, fueron vulneradas, y ese es el presidente López Obrador. Entonces, un poco en ese sentido iba la pregunta que le hacía a Jorge, ¿no? O sea, sin esta crítica abierta a los poderes económicos que han manejado este país, ¿no? Sin esa justicia que siente la gente de ver que por fin alguien está diciendo que lo que hemos vivido durante años ha sido una brutal injusticia en México. ¿Cómo vamos a ver, pues, un gobierno que, pues, a ver, o sea, quede quien quede, ¿no? Vamos a ver que en el país sigue habiendo una brutalidad de carencias y que realmente es muy difícil atenderlas todas, ¿no? Claro que queremos una profundización, claro que queremos el perfil que mejor atienda estas causas, ¿no? Pero ¿cómo lidiar, ¿no? Con toda esa otra parte y que la gente se siga sintiendo representada, ¿no? Con estos nuevos perfiles políticos. Entonces, pues sí, interesantísimo, Beth. Vamos a seguir seguramente platicando mucho más de este libro en los siguientes programas, ¿no? Pero pues nada, agradecerles mucho que hayan podido conectarse por acá a este programa. Estamos muy emocionadas de que haya venido Jorge Cepeda Patterson. Vamos a tener muchos más invitados, esperemos del mismo calibre, ¿no? Que nos ayuden a dar a la gente pues un poco más de su análisis, de su visión de lo que está sucediendo actualmente en la política. Y bueno, pues yo nada más cerraría con que, como siempre, nos dejen ahí en los mensajes qué temas quieren que platiquemos, cómo vieron esta gran entrevista con Jorge Cepeda Patterson. Y bueno, pues nada, agradecerte también a ti, Beth, que siempre estás al tiro en el programa y nos ayudaste además ahora a conseguir esta gran entrevista. Muchas gracias a ti, querida Cam, y me sumo a tu invitación. Ya saben que aquí creemos firmemente en lo que dice el presidente de hacerlo público, cada vez más público, así que por favor cuéntenos cuál es su análisis, cuál es su interpretación de esta entrevista. Cuéntenos si ya leyeron el libro o si esta entrevista les dio ganas de comprarlo, de leerlo. La verdad es que está buenísimo, se los recomendamos mucho, y sobre todo, como dice Cam, que nos digan a quién quieren que invitemos, a quién quieren que entrevistemos aquí. Saben que este es su programa, lo hacen todas y todos ustedes. Entonces, pues les mandamos un abrazo muy grandote y esta invitación a que nos cuenten aquí en los comentarios del video, o también, como siempre, en nuestras redes sociales, aparecen acá a lo largo de todo el programa. Así que, bueno, nos despedimos, pero las y los esperamos acá el viernes con más sorpresas y les mandamos un abrazo muy grande. Adiós.